En 1959, más de 30 testigos vieron numerosos platillos voladores durante varios días en Nueva Guinea e incluso interactuaron con sus tripulantes. Este se convertiría en uno de los casos más emblemáticos de su momento, tanto así que fue duramente atacado por un famoso astrofísico y probable miembro del Majestic 12. Además, nos invita a reflexionar si es que realmente el fenómeno no humano y la religión son incompatibles. Acompáñenme a conocer el ovni de Boyanai. Estos increíbles eventos ocurrieron en Nueva Guinea. Hoy Nueva Guinea es un país soberano en el sureste asiático, pero en 1959 era una colonia de Australia. Boyanai es un pequeño pueblo misionero y anglicano. Además de evangelizar a la población nativa, también ofrecían otro tipo de servicios como médicos y académicos. Sin embargo, aquí ocurría algo mucho más extraño que simples enseñanzas religiosas. La población nativa, los misioneros, los médicos, los profesores y hasta oficiales de gobierno, todos contaban las mismas historias sobre objetos extraños en el cielo. Y no siempre se trataba de luces amorfas y difusas en la distancia que bien pudieron haber sido planetas. La gente describía objetos en forma de esfera y a veces hasta en forma de platillo. El padre William Booth Gill llegó a Boyanai en medio de todos estos rumores. Sin embargo, no les prestó demasiada atención. No solo no le interesaba la ufología, sino que él se autodenominaba como escéptico. Él era un hombre comprometido con las labores religiosas. Él había ido a evangelizar personas. No había oído ni a escuchar historias fantásticas y mucho menos a buscar naves espaciales. De modo que cuando tuvo su primer avistamiento, no quedó particularmente impresionado. El 5 de abril de 1959, vio una luz volando sobre el monte Pudi. Según diría, aquella luz era lo más rápido que él hubiera visto en su vida, y el misterio se agrandaba al considerar que el monte Pudi ni siquiera estaba habitado, por lo que aquella luz no podía ser producto de la actividad humana. Aún así, este primer avistamiento quedó solamente en lo anecdótico. El 21 de junio, uno de sus asistentes tuvo su propio avistamiento también. El profesor Stephen Moa vio lo que describió como un objeto en forma de plato, invertido. Viajaba por el cielo muy cerca de la misión, pero, como estarán imaginando, el padre Gill desestimó también su historia, diciendo que seguramente se trató de un fenómeno atmosférico o incluso eléctrico. Ahora, en secreto, el padre Gill mantenía una postura ligeramente diferente. El 25 de junio le escribió una carta a un amigo suyo, el reverendo Dury, que era director del colegio de San Aidan en Dogura. En dicha carta, el padre Gill se dijo casi convencido por la teoría de la visita, así era como denominaba el fenómeno ovni. Redactó la carta, pero ni siquiera tuvo tiempo de enviarla, y es que menos de 24 horas después de haberla redactado, protagonizó uno de los avistamientos ufológicos más importantes de toda la historia. El 26 de junio, cerca de las 6:45 p.m., el padre Gill notó que había unas extrañas luces en el cielo hacia el noroeste. Comenzó a gritar para que todo aquel que pudiera escuchar saliera a ver aquel espectáculo. Se vio acompañado de cerca de 38 personas conformados por misioneros, profesores y, por supuesto, feligreses. Entre ellos estaban el profesor Stephen Moa, la señorita Nessel Moa y Ananias Rarata. Aquello se acercó hasta colocarse tal vez a unos 100 metros sobre la misión, y al hacerlo, las luces revelaron que pertenecían todas al mismo objeto. Se trataba de un platillo volador metálico. Para que nos demos una idea de cuánto pudo haber medido, el profesor Moa diría que si uno estiraba el brazo con el puño cerrado, el puño de uno ocultaría apenas la mitad de aquel objeto. Su base era más ancha. De la parte inferior le salían 4 patas y en sus costados tenía unas ventanillas en forma de ojo de buey que se iluminaban a intervalos irregulares.
Su parte superior era más angosta y, para su enorme sorpresa, en ella, o mejor dicho, sobre ella, había 4 siluetas humanas. Parecían ocupados como si realizaran alguna tarea o ajustaran algo. Iban de aquí para allá, desaparecían momentáneamente, bajaban los brazos y luego los volvían a alzar, como si estuvieran manejando algún instrumento. Los testigos declararían que aquellas figuras tenían un aspecto plenamente humano. Estaban iluminados, por una parte, pues sí, por los destellos que emitía la nave, pero también estaban iluminados por un halo adicional que los rodeaba tanto a ellos como al platillo. Cada tanto de esta parte superior de la nave salía un rayo de luz azul proyectado hacia el cielo en un ángulo de 45 grados. Al cabo de unos minutos, la nave se trasladó hacia un banco de nubes donde era más difícil apreciarla con claridad y finalmente despegó a una velocidad tremenda. En total, este primer avistamiento habría durado unos 45 minutos. El resto de la noche, algunos testigos verían más luces en la distancia, pero este espectáculo principal se reservaría hasta el día siguiente, cuando volvió a aparecer. La mañana siguiente, el padre Gill le escribió otra carta a su amigo, el reverendo Dury, contándole lo que había sucedido la noche anterior. Definió el avistamiento como asombroso, como algo que le arrebata el aliento a uno, y se dijo convencido de que aquellas naves, fueran lo que fuese, estaban tripuladas por seres de alguna clase. Nuevamente, eran cerca de las 6 p.m. Un asistente médico papuano vio al mismo platillo en la misma posición que la noche anterior, comenzó a gritar y el padre Gill salió para ver aquello. A los pocos instantes, otra vez se había reunido la misma turba. En esta ocasión, la nave vino acompañada de otros 2 pequeños platillos voladores, uno de los cuales se colocó allá en la distancia sobre una colina y el otro parecía más cercano, más cerca de la misión, vaya. Los humanoides también volvieron a aparecer en la cubierta de aquel objeto. Parecían trabajar igual que la noche anterior. Sin embargo, uno de ellos estaba inmóvil. Tenía una mano sobre el barandal, porque esta cubierta estaba rodeada por un barandal, y miraba hacia abajo, miraba hacia la multitud. Cuando el padre Gill se dio cuenta de que estaban siendo observados, alzó un brazo y saludó. Para su sorpresa, el ser le devolvió este gesto. Ananías saludó con ambos brazos, y ahora otros 2 seres de los que estaban en la cubierta le devolvieron el gesto con ambos brazos. Era claro que estos seres estaban estableciendo algún tipo de interacción o de comunicación, estaban respondiendo a sus movimientos. A medida que oscurecía, el padre Gill solicitó una linterna. La encendió en dirección al platillo y comenzó a moverla de lado a lado. Y, para su sorpresa, tras unos minutos, la nave respondió también balanceándose de lado a lado como si fuera un péndulo. Estas interacciones, incluidos los saludos, se repitieron unas 3 veces más. Los seres solamente respondían al movimiento de la linterna y a los saludos hechos con las manos. El platillo se acercó un poco más hacia la turba. Los seres desaparecieron brevemente como si ingresaran a la nave, y luego regresaron para continuar trabajando. Emitieron este rayo de luz azul que salía en un ángulo de 45 grados 2 veces más. El espectáculo duró tanto tiempo que el padre Gill se retiró para ir a cenar. Uno podría preguntarse cómo es posible que alguien que tiene tremendo espectáculo ante sí simplemente se vaya para comer. Pero el padre diría posteriormente que tras varios minutos la novedad del avistamiento ya se había perdido. Además, en algún nivel él seguía pensando que aquello podía ser todavía un experimento militar y quedaba claro que los tripulantes no tenían la mínima intención de descender y de interactuar con la gente. Cuando terminó sus alimentos, volvió a salir y la nave seguía ahí, solo que un poco más lejos. A eso de las 7:45, los feligreses se retiraron para realizar sus ceremonias religiosas vespertinas. Y cuando terminaron, la nave ya no estaba.
Por si fuera poco, el platillo regresaría una tercera vez. Al día siguiente, la noche del 28 de junio, pues las cosas comenzaron con relativa calma. Pero a eso de las 6:45 apareció un ovni sobre la misión. Flotaba a gran altura y justo encima de donde estaba el pueblito. Era claro que se trataba de un objeto sólido. En esto fueron muy claros los testigos. Decían que no se trataba de algo medianamente transparente, neblinoso, difuminado. No, era un objeto claramente metálico y sólido. A eso de las 9 p.m. aparecieron otros 2 platillos para un total de 3 que flotaban ahora en una formación recta. A eso de las 11 p.m., la gente observó 8 ovnis. Esta fue la mayor concentración de objetos que se observaron simultáneamente en toda esta serie de episodios. Y a eso de las 11:20, la misión fue despertada y sacudida por un estruendo metálico tremendo. Aquello sonó como si una estructura metálica hubiera caído sobre el techo de la misión y hubiera rodado. Al salir, los testigos encontraron 4 platillos flotando a gran altura sobre la misión y en formación circular. La gente ya tenía 3 noches viendo platillos voladores y se fueron a dormir tras unos 10 minutos de este nuevo avistamiento. La mañana siguiente, la gente fue a inspeccionar el techo para ver qué era lo que había caído, pero no encontraron daños y, por supuesto, tampoco encontraron algo metálico que hubiera podido ocasionar aquel estruendo. El padre Gill regresó a Australia al poco tiempo de este incidente. Ahí tuvo la oportunidad de compartir su avistamiento con la Sociedad Victoriana de Platillos Voladores, a quienes ya hemos mencionado en este canal, por haber sido uno de los grupos ufológicos más importantes de Australia. El avistamiento del padre Gill en la misión de Boyanai fue publicitado mundialmente. Pronto se convirtió en un caso emblemático de la ufología, pues el padre era tenido como alguien honesto y comprometido con su labor como misionero. No era alguien particularmente imaginativo y mucho menos un charlatán mentiroso. Aún así, como estarán imaginando y como mencionamos al principio, no todo el mundo recibió muy bien la historia del padre Gill. El presidente de la Sociedad Victoriana de Platillos Voladores solicitó la opinión de la Fuerza Aérea Australiana. La respuesta vino a cargo de un líder de escuadrón apellidado Lang, quien explicó el avistamiento del padre Gill en los siguientes términos. Según dijo en una carta que fue enviada en 1960, el padre Gill en realidad había visto a Júpiter, a Saturno y a Marte. La refracción de la luz, el movimiento de los planetas y el clima tropical tan inclemente habían causado la ilusión de que aquello en realidad se había tratado de una nave que se desplazaba a gran velocidad. Yo no sé qué opinen ustedes, pero si creen que esta es una explicación abyecta, espérense a lo que vamos a ver a continuación. Este caso llegó a manos de nada más y nada menos que de Donald Howard Menzel. En un momento diremos quién era este individuo y elaboraremos en torno a su perfil, pero mientras vamos a ver la explicación que dio para el avistamiento de Boyanai. Según Menzel, el padre Gill, quien sufría de astigmatismo, probablemente no había usado los lentes correctos, razón por la cual se había confundido y en realidad aquello había sido el planeta Venus. Además, dijo que los papuanos eran gente nativa e ignorante que adoraban a Gill y que le creían todo lo que dijera. Sin embargo, pues al analizar los datos, la realidad vemos que fue muy distinta. El padre Gill sí estaba usando sus gafas correctas aquel día. Además, durante los avistamientos, distinguió dónde se encontraba Venus para separarlo de los platillos, para decir que allá está el planeta y aquí están estos objetos. Y bueno, respecto a la observación que hizo Menzel sobre los papuanos, la verdad es que no tengo comentarios. Me parece que su observación habla más de sí mismo que de los papuanos. Pero vaya,
En 1970, el padre Gill sostuvo una breve correspondencia con el director de investigación del BUFORA, que es la Asociación Británica de Investigación OVNI, de quienes también ya hemos hablado en este canal. En la carta, el padre Gill admitía que hizo un poquito de dinero con alguna promoción eventual de su caso, pero aclara que todo este dinero fue destinado a trabajos de misión. Según decía, su avistamiento ocurrió en una estación misionera en tiempo de misión y por lo tanto las ganancias debían estar destinados a la misión. También dijo que de pronto tenía ganas de retractarse y de decir públicamente que se había equivocado, que realmente no vio lo que dijo haber visto. Y es que su testimonio le valió duras críticas y hasta ataques personales. Pero 11 años tras su encuentro en 1970, todavía se dijo convencido de haber observado aquel platillo y dijo que no cambiaría nada de lo que originalmente reportó. Aquí termina el caso del padre Gill y el ovni de Boyanay. El primer punto que quisiera tocar al respecto de este relato es, ahora sí, ¿quién era este tal Donald Menzel? Recordemos que Menzel fue el individuo que dijo que el padre era un miope que se había confundido y que en realidad había visto al planeta Venus, y también dijo que los papuanos eran gente nativa e ignorante que le creían todo lo que el otro decía. Pues bien, Donald Howard Menzel es uno de los grandes nombres de la ufología, pero por las razones incorrectas. Si ustedes lo buscan en Wikipedia, les va a salir pues puros comentarios positivos en torno a él, como que fue uno de los primeros astrónomos y astrofísicos de Estados Unidos, que tal vez fue el primer científico en dar su opinión acerca del fenómeno ovni, que era un notable escéptico del tema y que incluso cuando él tuvo su avistamiento ufológico, tuvo la valentía de reconocer que aquello en realidad se había tratado de un espejismo causado por la estrella Sirio. Sin embargo, hay algunos detalles que son convenientemente omitidos en su artículo o, en el mejor de los casos, son mencionados superficialmente. Por ejemplo, Donald Menzel fue asesor de la Agencia de Seguridad Nacional y de la CIA. Él tenía acceso a todos los secretos gubernamentales porque tenía todas las autorizaciones de seguridad habidas y por haber. De hecho, su nombre aparece en los documentos del Majestic 12, aquel presunto grupo que habría surgido en 1947 después del estrellamiento de Roswell y que se habría dedicado al encubrimiento y al estudio del fenómeno ovni. Tengan esto bien en mente, al encubrimiento. Y de nuevo, si ustedes buscan Majestic 12 en Wikipedia, les va a salir una elaborada explicación sobre por qué esta es una teoría de conspiración falsa. Pero si consideramos la historia y la carrera de Menzel, pues tal vez tenga sentido que él hubiera pertenecido a tal grupo. Muchos de ustedes conocerán la oleada masiva que ocurrió en Washington en 1952, que durante 2 fines de semana consecutivos, para los que no estén familiarizados o no la recuerden, se observaron numerosos ovnis sobre la capital estadounidense. Pues bien, Menzel fue la principal voz escéptica que aprovechó su plataforma científica para irse en contra de este avistamiento. Él afirmó que las señales de radar que habían sido recogidas en tierra y también en los aviones en realidad habían sido producto de la inversión térmica. Y dijo que los objetos que los pilotos habían reportado habían sido o estrellas o meteoros u otras aeronaves que no habían sido identificadas apropiadamente. 2 años más tarde, después de el avistamiento masivo de Washington, coincidentemente, Menzel fue nombrado director del observatorio de Harvard y a partir de ese momento inició una campaña sistemática para destruir placas astronómicas. Ahora, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de la destrucción de placas astronómicas. Los telescopios de aquella época tomaban fotografías del espacio. Dichas fotografías no eran registradas propiamente como las conocemos hoy en papel fotográfico. Eran registradas en unas placas de vidrio gigantescas y muy pesadas.
Este era el registro más sofisticado que se tenía del espacio en aquel entonces. Y si buscan en Wikipedia, sí van a encontrar que Menzel destruía estas placas e incluso a esto se le conoce como la brecha Menzel. Además de destruir placas, Menzel llegaba al punto de destruir los libros de inventario, de modo que ni siquiera quedara registro de que esas placas habían existido en primer lugar. Y bueno, tal vez se pregunten, ¿por qué un astrofísico en una posición tan importante como la que él ocupaba en el observatorio querría destruir fotografías del espacio? Pues bueno, a continuación vamos a explorar una respuesta que resulta bastante interesante. Afortunadamente, en tiempos recientes la doctora Beatriz Villarruel encontró placas astronómicas de aquella época que Menzel no alcanzó a destruir. Algunas de estas placas eran tomadas con apenas unos cuantos minutos de diferencia y sorprendentemente en algunas se observan destellos luminosos que desaparecen en la siguiente placa, es decir, que unos minutos más tarde ya no estaban ahí. Pero estos destellos luminosos no eran simples errores de fotografía. El tipo de brillo que emitían indicaba que pertenecían a objetos planos, circulares y de superficies altamente reflejantes. No sé si les suene esa explicación. En resumen, y dicho de otra manera, Donald Menzel destruía placas astronómicas en las que aparecían platillos voladores. Y antes de que me digan que esto tal vez pudo haber sido basura espacial, estas placas se tomaron antes del lanzamiento del primer satélite al espacio. Y no, estos destellos luminosos tampoco pertenecen a rocas espaciales que fueron capturadas en nuestra atmósfera. No son destellos emitidos por objetos pues cuasi esféricos. Es muy clara la descripción. Son reflejos de objetos planos. Si consideramos que el Majestic 12 se dedicaba al estudio, pero sobre todo al encubrimiento del fenómeno ovni, pues ¿quién mejor para estudiar presuntas naves extraterrestres que un astrofísico? ¿Y qué otra forma de encubrir el fenómeno mejor que destruir las fotografías de la atmósfera que había en aquel entonces, las más sofisticadas? Yo sospecho que nunca vamos a ver un documento que confirme fehacientemente y sin dejar lugar a dudas que Donald Menzel era parte del Majestic 12 y aunque tal documento surgiera, porque bueno, ya los hay, pero digamos aunque hubiera un documento mucho más convincente, pues antes de que termináramos de leerlo ya habría una fila de escépticos ahí formados para demostrarnos por qué, para refutar el documento y para demostrarnos por qué es falso. Pero pues a partir de las observaciones que acabamos de hacer, me parece cuando menos sensato considerar que Menzel manejaba un doble juego. En público, él se decía escéptico del fenómeno ovni, pero en privado tenía otras intenciones que dejan mucho lugar para la especulación. Así que cuando leemos esta crítica simplona sobre que el padre Gill no se había puesto sus anteojos correctos y que por lo tanto se había confundido y el planeta Venus lo tomó por un platillo volador con sus tripulantes, cuando leemos esta crítica, pues tal vez cobre un poco más de sentido el por qué un astrofísico tan eminente dio una explicación tan abyecta. Otro punto a tener en cuenta en este relato es el hecho de que William Giles hubiera sido un misionero anglicano que, a pesar de haber tenido un encuentro ovni tan impresionante, o varios, porque recordemos que esto sucedió varios días, a pesar de esto, mantuvo su fe intacta. Si bien inicialmente él matizaba sus observaciones y decía que tal vez aquello pudo haber sido un experimento militar, posteriormente, en la carta que él mandó en 1970 al director del Bufora, ya no se mostraba tan seguro de esta hipótesis. Si ustedes han estado al tanto de la reciente desclasificación de documentos por parte del gobierno norteamericano, seguramente habrán escuchado que previo a la desclasificación hubo reuniones entre el gobierno y líderes religiosos con dos propósitos esencialmente. El primero de sensibilizar a los líderes religiosos sobre el tema ovni y el segundo, el de planear cómo se iba a abordar este tema con la feligresía.
Y es que muchos ufólogos llevan décadas diciéndonos que el tema ovni representa potencialmente el fin de toda religión. Yo creo que la realidad nos muestra otros datos. Yo creo que la realidad nos indica lo opuesto. Creo yo que la gente encuentra una manera orgánica de empatar sus creencias religiosas con su convencimiento en el fenómeno ovni. Veamos algunas estadísticas porque esto va más allá de nuestras opiniones. En México, que es de donde yo soy, 7 de cada 10 mexicanos creen los ovnis y casi 8 de cada 10 mexicanos es católico. Eso sin contar a los que pertenecen a otras religiones. Yo creo que si estos dos temas, si el tema ovni y el tema religioso fueran realmente excluyentes, y efectivamente para creer en los ovnis hubiera que ser ateo, hubiera que ser agnóstico, las estadísticas nos dirían algo muy distinto. Por otro lado, la Iglesia Católica lleva años, ya cuando menos un par de décadas, diciéndonos que su fe no es incompatible con la existencia de vida en otros planetas. Por un momento dejemos nuestras opiniones sobre la religión institucionalizada en la puerta, al margen de lo que cada uno, de la postura que cada uno tenga en torno a la religión. Lo verdaderamente importante de esta conversación es que se nos ha dicho durante décadas que una desclasificación absoluta del tema ovni o que un contacto extraterrestre abierto significarían el fin de todas las religiones. Este ha sido uno de los argumentos principales para justificar el encubrimiento del fenómeno ovni. En teoría, no se nos ha dicho nada para evitar un caos social, para que la civilización colapse o yo qué sé. Pero a mí me parece que este es un argumento que no tiene fundamentos en la realidad. Sí, yo creo que las religiones tendrían que actualizarse, tendrían que transformarse, tendrían que adaptarse a la nueva era, tendrían que tal vez desarrollar nuevos preceptos teológicos, pero definitivamente no creo que todas desaparecerían. Algunas sí, tal vez las más radicales, pero hay otras que se han mostrado bastante más flexibles respecto a este tema. De hecho, hay numerosos casos de comunicación con seres extraterrestres en los que estos seres hablan de la religión, hablan de Dios y llegan a hablar hasta de Jesucristo. Ahora, permítanme aclarar, con esto no estoy diciendo que los extraterrestres son ángeles ni demonios ni que son cristianos. Ustedes saben que yo no soy partidario de la interpretación demoníaca del fenómeno ovni. Permítanme ser muy claro, lo único que estoy intentando decir es que estos dos temas, el tema ovni y el de la religión, no son excluyentes, y que la creencia en uno no significa que las personas, por lo tanto, dejen de creer en el otro. En fin. A simple vista, el caso del padre Gill es un caso de misioneros que vieron algo en medio de la selva del sureste asiático, pero al analizarlo con un poco más de detalle, pues nos ha llevado a conocer a uno de los principales encubridores del fenómeno ovni y también posible miembro del Majestic 12, es decir, a Donald Menzel, así como también nos ha llevado por una reflexión sobre la compatibilidad entre la religión y el fenómeno no humano. Pero a pesar de lo que hemos reflexionado y de lo que hemos aprendido, persiste un misterio. En esta zona del continente hay una cadena montañosa de origen volcánico. Los volcanes, por algún motivo, suelen ser puntos álgidos de avistamientos ovni. En México, por ejemplo, tenemos muchísimos videos de objetos que ingresan en el cráter del volcán Popocatépetl. En teoría, nada podría sobrevivir ahí dentro. De hecho, una cámara magmática es más caliente que la superficie de Venus. Cada que he publicado un video sobre extraterrestres que afirman venir del planeta Venus, algunos espectadores, de forma muy amable, se aseguran de recordarme que es imposible que haya vida en ese planeta por las altas temperaturas y por las lluvias de ácido. Si esto es así, entonces los extraterrestres, con un poquito de sentido común, también tendrían que mantenerse alejados de los volcanes, ¿no? Pero para nuestra sorpresa, vemos todo lo contrario. Hay gente que dice que los ovnis se encuentran cerca de volcanes porque colectan la energía electromagnética que generan.
Hay otros que dicen que en realidad lo que están haciendo es recolectar minerales raros al interior. Hay quienes dicen que entran para que nosotros no podamos perseguirlos y así no los molestemos. Y hay quienes dicen que las cámaras magmáticas se conectan por sistemas subterráneos y que así ellos pueden también ingresar a sus ciudades que también serían subterráneas. En términos generales, podríamos decir que, pues sí, los volcanes son un punto de interés particular para los extraterrestres. Pero yo creo que cuando vemos el fenómeno ovni, pues ya un poco más concienzudamente, se hace un poco obvio que a los extraterrestres les interesa todo lo que hay en el planeta. Sí, les interesan los volcanes, pero también les interesan puñados de tierra que se encuentran en terrenos baldíos que podríamos pensar que no tienen nada de especial, como por ejemplo en el caso Petare. También les interesan nuestras vacas, como en el caso de Judy Doherty. También les interesa el agua de un rancho. También les interesan nuestras armas, nuestras montañas, los mares, los cielos. Les interesa aparecerse en medio de una ciudad, pero también de pronto los encontramos en medio de la selva en el sureste asiático. Teniendo todo esto en cuenta, me gustaría dejarles la siguiente reflexión. Los humanos sentimos que somos dueños de este planeta porque navegamos nuestros mares y volamos por nuestros cielos. Pero si lo pensamos bien, los ovnis hacen exactamente lo mismo y hasta lo hacen mejor que nosotros. Cuando una misión anglicana llega al sureste asiático en medio de la nada, podemos de pronto tener la sensación de que como humanos estamos en todos lados, de que abarcamos todo el planeta y de que por lo tanto el planeta es todo nuestro. Pero ¿qué pasa cuando aparece un platillo volador ahí, en medio de la nada, en medio de la misión anglicana? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un barco va surcando el océano y de pronto ve un ovni salir de las aguas? O como por ejemplo en el caso del observatorio de Harvard, ¿qué pasa cuando tomamos una fotografía astronómica y los vemos en nuestra propia atmósfera? ¿Realmente seremos dueños de nuestro planeta? ¿No será más bien que somos meramente unos inquilinos?